Bueno, hola a todos. Esta es la ayudantía 3 que se suponía que era el jueves, pero yo por problemas de conectividad no la pude realizar, así que lo más probable es que la estén viendo hoy día lunes, que finalmente estoy en mi casita con internet. De todas formas, esta ayudantía no tiene como finalidad ver materia en sí para la prueba, sino más bien les voy a mostrar los sitios de internet que se ocupan harto en el ramo de bioinformática y que básicamente nos sirve para buscar proteínas. Entonces la gracia de esta ayudantía es que les muestre cómo ocupar los sitios web para que puedan hacer su trabajo que tienen que entregar ahora de proteínas. Entonces vamos a ver todas estas páginas web, que son a fin de cuentas bases de datos biológicas, donde nosotros vamos a buscar una proteína ejemplo y así vamos a poder ver todo lo que a ustedes les exigen, que es el nombre de la proteína, los sinónimos, las isoformas, su localización, qué función cumple, análisis de estructura, o sea, qué estructuras secundarias tiene, si tiene hojas beta, si tiene alfa hélice o qué motivos tiene, si tiene alguna modificación posttraduccional, los ligandos, los cofactores, todo eso lo vamos a revisar. Y bueno, esto es como lo que yo saqué de lo que tienen que hacer ustedes, donde después el profesor les pide mencionar de manera resumida la función y la actividad de la proteína y una breve descripción de la importancia de la proteína para la fisiología del organismo. Que esto más bien es como buscar el paper donde les salió el trabajo. Y bueno, cada uno tiene una proteína específica, si no me equivoco. Yo voy a hacer el ejemplo con la ubiquitina, que le puse aquí el código, que es UBQ1. Ese es el código con el que nosotros vamos a trabajar. Ah, no, perdón. El código es 1VQ. Lo puse al revés. 1VQ. Sí, aquí lo puse bien. Entonces, ¿qué pasa si buscamos a la ubiquitina en PDB? Que es el primer sitio web que vamos a ocupar. Entonces, para eso vamos a entrar a internet y les voy a ir mostrando paso a paso. Entonces, vamos a poner aquí PDB, que significa Protein Data Bank. Y nos vamos a este aquí. Este es el que nosotros vamos a ocupar. Y aquí llegamos a la página y hay un montón de cosas. De análisis, descargas, visualizaciones, hay de todo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir al buscador y nosotros vamos a buscar nuestra proteína en base al código PDB que se le fue entregado. Que si no me equivoco está en el PDF. Yo vi algunos códigos de proteína, entonces la gracia es ocupar una proteína que a nadie le toque. Entonces voy a poner aquí 1VQ, que es la ubiquitina. Vamos a buscar. Y aquí me salió. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra proteína ubiquitina. Aquí dice la estructura de la ubiquitina refinada, 1,8 Armstrong. Esa es la resolución. Tenemos aquí el DOI. Tenemos la clasificación, el organismo en el que se aisló la proteína, en este caso en el ser humano. Si presenta alguna mutación, no lo presenta. Aquí nos dicen en qué año fue cristalizada esta proteína, en el 1987, y qué método se usó. Se usó por difracción de rayos X, la resolución es 1,8 Armstrong. Como que vamos teniendo muchos resultados solamente con ver aquí. Bueno, aquí están los autores que cristalizaron esta proteína, y más abajito, si nos vamos acá, lo que tenemos es el paper, que el paper es muy importante porque nos dice todo lo que se supo sobre esta enzima, que les sirve a ustedes harto para el resumen. Entonces, obviamente este es como el abstract solamente. Aquí hay unas citas, entonces nos vamos a meter, por ejemplo, con el DOI. Yo me voy a meter a Science Hub, que no sé si lo conocen, pero Science Hub es un sitio donde ustedes pueden poner el DOI y les desbloquea automáticamente el paper.
Creo que los del 2021 todavía no, pero para cualquier otro paper ustedes ponen el DOI aquí y se los desbloquea el tiro y les sale gratis. Entonces, se ahorra mucho uno y sirve mucho para las investigaciones. Entonces voy a pegar el DOI. Y se está cargando el paper justamente, que aquí se repite que fue del 1987 cuando se hizo. Los autores y todo esto les sirve tal cual para citarlo. Y aquí está, por ejemplo, todo el paper con la introducción, los materiales y los métodos. Aquí ya estamos viendo algunos resultados. Bueno, si se fijan, es súper antiguo este paper. Aquí ya van los resultados claramente. Después tendría que venir la discusión y las conclusiones, lo más probable. La discusión. Cuando en la discusión aquí es cuando uno ya, después de haber obtenido todos los resultados y en base al marco teórico de todas las investigaciones que uno hizo, uno comienza a debatir de el por qué obtuvo este resultado. Según la literatura debería haber obtenido esto, pero en verdad obtuve esto, entonces ¿qué podría haber pasado? O si realmente obtuve lo que esperaba. Y aquí ya nos vamos a las referencias. En este caso no pusieron conclusión. Entonces este les sirve mucho cuando estén aquí en PDB, irse bajito y sacar el DOI del paper donde lo hicieron. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver el peso de la estructura, que es 8,58 kilodalton. Podemos ver los átomos de la estructura, que son 660. Aquí podemos ver cuántas cadenas tiene. Tiene una cadena A. Y el largo de la secuencia es 76 pares de bases. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Podemos ver esta proteína en 3D. La vamos a ver aquí, apretando estructura, aquí en vista 3D. Ya, ahí se cargó. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué son estas letritas? Bueno, nosotros ya hemos visto los aminoácidos suficientes para saber que cada letra representa un aminoácido que está aquí. Por ejemplo, tenemos la M, que sería la metionina. Después, ¿qué vendría? Vendría la Q, que sería la glutamina, si no me equivoco, y así. Y aquí están los 76 pares de bases que habíamos dicho antes que tenía la cadena, que es la cadena A y es la única cadena de la proteína. Y bueno, aquí tenemos a la proteína. Entonces, ¿qué podemos decir de esta proteína? Primero, ¿qué vemos aquí? Vemos un alfa hélice, pero clarito, clarito, clarito. Y aquí vemos hojas beta. ¿Sí? Nosotros sabíamos que cuando las hojas beta iban todas las flechas en un lugar, era distinto cuando las flechas iban intercaladas, porque existían las hojas beta paralelas y las hojas beta antiparalelas. En este caso sería antiparalela porque tenemos una flecha aquí y la otra flecha después acá. ¿Y cómo podemos ver qué aminoácidos corresponden a los que hacen el alfa hélice, por ejemplo? Si se fijan, nosotros vamos aquí a un sector, como que hacemos clic, nos hace un zoom y nos sale pero todo. Aquí en este caso lo que nos dice es que esta parte del alfa hélice es una isoleucina. Y aquí está. ¿Ven que se marca en rosadito arriba? Este primer aminoácido que forma la alfa hélice es una isoleucina que está en el puesto 23 de los pares de base. Ahí. Aquí estamos viendo todas las interacciones que ocurren con los demás átomos, porque nosotros sabemos que estas estructuras secundarias se forman por las diferentes interacciones que van teniendo los aminoácidos.
Y esto es posible gracias a que existen aminoácidos polares, apolares, aromáticos, hay de todos tipos. Entonces por eso podemos tener diferentes estructuras. Aquí, por ejemplo, saqué las moléculas de agua. Y aquí están las moléculas de agua. Si yo saco aquí, estoy viendo solamente la proteína. Entonces ya tenemos hartas cosas de la proteína. Tenemos que tiene 76 pares de bases, una cadena A que no tiene mutaciones, que fue descubierta en el 1987. Tenemos a los autores, tenemos el experimento que ellos hicieron, tenemos que es una resolución de 1,8 Armstrong, tenemos que fue cristalizada a partir del ser humano, Homo sapiens, que es una proteína cromosomal. Tenemos mucha información solamente de esta página. Así que ahora vamos a ver otra página. Ya. Ahora nos vamos con la segunda página web, que es esta que está aquí. Todas más o menos van por la misma línea y nos explican cosas parecidas. Entonces la gracia es que vayamos familiarizándonos con cada una de ellas y esto les va a servir mucho programas posteriores, específicamente para bioinformática, porque todo esto es prácticamente lo bioinformática, aparte de muchos otros programas que van a usar. Entonces vamos con la... Aquí ponemos U1VQ, que es la ubiquitina con la que estamos trabajando. Y que lo que nos aparece aquí, nos va a aparecer todas las bases de datos de esta proteína específica que fue cristalizada. Aquí está PDB, que ya no entramos, PDB-Zoom, CAT-SCOP, ECOT. Todas estas son bases de datos aparte que ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice de nuevo que el tipo de experimento fue difracción de rayos X, que la resolución fue de 1,8 Armstrong. Y aquí en la resolución, como dato, mientras más chiquitita sea la resolución, va a ser mejor, porque significa que hay como menos distancia entre un átomo y otro. Por lo tanto, es como una mejor resolución. Aquí tenemos la fecha en la que se revisó este paper, que fue del 1987. Los autores, de nuevo tenemos la especie de donde fue cristalizada, que es en el humano. Entonces, esta es otra página web que sirve mucho para buscar sobre la ubiquitina, que también nos lleva a links externos, como por ejemplo este que está aquí, el primero, el PDB. Nos dice que no se encontró ligandos, por ejemplo. Aquí nos dice de nuevo cuánto es la masa teórica, 8,58 kilodalton. La cadena es una y es la A, tiene 76 pares de bases, o sea, 76 aminoácidos. Vamos a ver ahora otro que está por aquí. 76 aminoácidos todo el rato, perdón por cuando dije pares de base, pero nada que ver. Eso es el tremendo spoiler cuando veamos nucleótidos. Todo esto es la longitud de aminoácidos, no de pares de bases, perdón. Entonces ahora nos vamos a UniProt, que es la tercera base de datos con la que vamos a trabajar. Y aquí ya tenemos un montón de cosas. Aquí podemos ver las secuencias después más adelante, las taxonomías. Bueno, no nosotros, pero cuando ustedes estén en bioinformática. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es nuevamente buscar sobre la ubiquitina. Entonces aquí estamos en el sitio UniProt. Hay muchos otros sitios. Aquí sale el UniProt, que es como una base de datos sobre la proteína en específico. Hay otros que son sobre la secuencia aminosídica, pero no nos interesa tanto en nuestro caso. Entonces ponemos 1VQ. Y aquí ya nos salen un montón de cosas. Entonces, ¿qué nos sale? Nos sale la ubiquitina 1, la proteína
ubiquitina, la poliubiquitina C, el receptor de ubiquitina, nos salen un millón de entradas. Así que nosotros vamos a irnos a ver uno por uno. Por ejemplo, aquí nos hablan de la poliubiquitina C, que es del organismo del ser humano. Aquí nos dice, por ejemplo, si tiene interacciones con la enzima, nos dice sus procesos biológicos, un montón de cosas. Bueno, este no es el caso de la ubiquitina en específico, porque no es la 1VQ, esta es la poliubiquitina C de la que estamos hablando. Aquí pero tenemos un montón de información. Entonces nos vamos más atrás. Y estos son como todas las bases de datos que tenemos aquí. Podemos irnos aquí, que por ejemplo aquí está la ubiquitina. Que aquí, a diferencia de la ubiquitina en la que estuvimos trabajando todo el rato, por ejemplo, aquí nos dicen que fue extraída de otro organismo. Aquí salen todos los organismos de los que fueron extraídos. Y entonces nos vamos a buscar ahora aquí. Así que me había faltado una pequeña partecita que era mostrarles aquí en esta página, esta FAMXAM, porque nos falta ver, no, esto no era esta de acá. Sí, porque por ejemplo nos falta ver cómo ver su función, su ligando y todo eso, y para eso nos vamos aquí. Ya en el caso de la ubiquitina no aparece como los ligandos ni las funciones, pero si ustedes quisieran buscar como de su proteína respectiva, aquí podría ser una opción. Aquí, por ejemplo, también sale el análisis estructural de la ubiquitina. O sea, no solamente tendríamos la estructura con las alfa hélices y todo eso, sino que aquí sale exactamente qué tiene. En este caso dice que, por ejemplo, las estructuras secundarias predominantes de la ubiquitina son un alfa hélice y una pequeña pieza de 3-10 hélices, que también se conoce como alfa pi. Si bien el alfa hélice es como el alfa más frecuente que se encuentra, también hay otros como alfa 310 o alfa pi. Por ejemplo, en el caso de los alfa hélice, encontramos un dextrógiro con 3,6 aminoácidos. Y ahí el aminoácido que está en el N terminal interactúa con puente de hidrógeno con el carbonilo de otro aminoácido. ¿Sí? Y cuando es el caso de los alfa hélice 310 o alfa hélice pi, ahí es distinto, son como pequeñas diferencias que los destacan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todas otras reviews donde mencionaron a esta ubiquitina que a nosotros nos interesa. Aquí tenemos de nuevo la estructura de la proteína y un dato importante es que estaba entre estos sitios web. Voy a ver en cuál está porque no recuerdo ahora. Claro, no sé si alguno querrá agregarlo, pero como dato rosa por así decirlo, esto es tomado de ProCheck y esto es un gráfico, ¿sí? Que es súper útil para como predecir cuáles van a ser las estructuras de la proteína en cuestión. Y esto se llama un diagrama de Ramachandran. Y todos los puntitos que nosotros vemos ahí corresponden a los aminoácidos. Entonces, si estos como puntitos caben en un sector en específico, esto nos va a indicar que la estructura predomina beta plegada, o si caen en otro puntito, como predomina que son alfa hélice. Y por ejemplo, también es importante que recuerden que hay estructuras que no son ni alfa hélice
ni que son beta plegada, ni un tipo específico, sino que son regiones random coil, que son regiones que pueden no tener una estructura establecida, y para eso, para saber como qué estructura sería, tendríamos que empezar un refinamiento específicamente de esa región. ¿Y por qué se haría de esa región? Porque es una región de menor energía. ¿Sí? Aquí tenemos de nuevo la estructura que nos están mostrando. Uy. Tenemos de nuevo la resolución y todo eso. Bueno, y aquí el abstract. Así que ese es como un pequeño aporte para su búsqueda con el trabajo. Si tienen más dudas con el trabajo, obviamente me escriben. Esta ayudantía quedó cortita porque más que nada era para explicarles los sitios web. Me hubiese gustado hacerles ayudantía de la materia, pero yo no sabía que habían corrido la prueba, entonces yo pensé que la prueba la habían tenido un día antes de la ayudantía. Entonces obviamente yo no preparé materia, porque pensé que ya le habrían dado. Así que voy a subir esta ayudantía, voy a subir la primera ayudantía que les debo de cuando no se me grabó sin audio. Y como informaciones, el jueves obviamente no van a tener control porque tienen la prueba y la gracia es que tengan todo ese día para hacer la prueba. Va a estar abierto el control el viernes, en ese caso, porque tiene que ir control sí o sí según el calendario. Y va a estar abierto en el mismo horario de 2:30 a 6:30. Todavía no sé cuánto va a durar, así que apenas sepa les mandaré la información. Ahora cuando les suba estas dos ayudantías voy a subirles también una guía de trabajo para que se prepare para la prueba. Y el jueves técnicamente nos corresponde la ayudantía, pero ustedes tienen prueba. Entonces lo que yo tenía planeado hacer era obviamente conectarme y hacer alguna sesión de consultas si algo no les quedó claro, o si quieren repasar más con el trabajo, si no encuentran algo de la proteína que les tocó, también lo podemos buscar en ese ratito en específico. Yo los ayudo a buscar, no hay ningún problema. Y eso, espero que este pequeño taller